¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente Magíster Marco Baldión en el curso Marketing Internacional. Estamos en nuestro tema número 4, la teoría y práctica del comercio internacional, segunda parte. Bien, luego de haber conversado con ustedes algunos aspectos del comercio internacional, ahora vamos a centrarnos en otros aspectos también importantes para poder conocer de qué manera a lo largo de la historia y el día de hoy y mañana se están efectuando las diversas formas de poder acceder a diversos mercados a nivel global. Es importante establecer, por lo tanto, algunos conceptos que vamos a conversar, como por ejemplo la definición del libre comercio, los tipos de proteccionismo que existen a nivel global, algunos conceptos de aranceles, cuotas, subvenciones, la limitación voluntaria de exportaciones, los impedimentos administrativos, ciertas normas sanitarias y de seguridad, la normativa medioambiental o algunos argumentos con relación a favor del proteccionismo, como el argumento de la industria naciente, los esfuerzos de diversificación de un país en desarrollo, cuál es la protección del empleo, las fuentes de ingreso del Estado, los argumentos estratégicos, cuáles son los medios para superar un desequilibrio en la balanza de pagos, el antidoping, o cuáles son los argumentos en contra del proteccionismo, cuál es la ineficiencia en la asignación de recursos, los costos a largo plazo de la dependencia de los diversos métodos de protección, o también cuál es el aumento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores, o cuál es el efecto del costo de las importaciones protegidas sobre la competitividad de las exportaciones. Cada uno de esos planteamientos o conceptos nos da pie a establecer que el libre comercio tiene lugar entre países cuando no existen barreras que impidan la libertad del comercio. Estos bienes y servicios se mueven libremente entre los países. Esta capacidad de generación de comercio le da la voluntad de establecer y definir que entre estos 2, 3 o 4 países hay un libre comercio en el cual no existen barreras que impiden la transmisión de productos y servicios. Otro concepto que debemos de tener claro es el concepto del proteccionismo. Es el desarrollo de una política económica en la que para proteger los productos del propio país se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros, mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación. Es claro que esta política de Estado es una definición de cierto concepto económico y político social por los países, pero debemos de reconocer la definición y la aplicación de esta política por parte de los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores con relación a la vocación de proteccionismo de nuestros gobernantes. Veamos cuáles son estos tipos de proteccionismos que van a definir de qué forma los países van a presentar su capacidad de crear un libre comercio de entre las empresas y ciudadanos de un mundo realmente globalizado. Veamos los tipos de proteccionismo. Uno de ellos es el denominado arancel. El arancel es un impuesto o gravamen que se debe pagar por concepto de importación o exportación de bienes. Puede ser al valor como un porcentaje del valor de los bienes, o también llamado ad valorem, como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Me está explicando, por lo tanto, de que voy a pagar un impuesto dependiendo de la cantidad o el peso del volumen del bien o servicio que ingresa a mi país, o cuando exporto también. También hablamos otro criterio de protección cuando hablamos de una cuota de importación. Una cuota de importación es una restricción directa sobre la cantidad de un bien que puede importar un país. La restricción normalmente se hace cumplir mediante la expedición de licencias de importación para un grupo de individuos o firmas.
Esta cuota de importación establece un cuello de botella directo con relación a la importación de un bien a un país y a las diversas formas de poder establecer, ¿no es así?, restricciones para establecer diversos documentos para poder plantear el acceso de ese producto hacia un mercado establecido. Otro concepto es el de subsidio. Un subsidio es una asistencia financiera gubernamental a un producto nacional en la cual incluye donativos en efectivo, préstamos de bajos intereses, concesiones fiscales y la participación del capital gubernamental en firmas nacionales. Este subsidio establecido por el Estado establece una suerte, ¿no es así?, de acumulación de dinero hacia las empresas, en la cual va a ser generado por los diversos impuestos en la cual ha accedido un año fiscal. Otra de las formas de poder plantear algunos de los criterios ya conversados es en la cual establecemos, por ejemplo, que la limitación voluntaria de exportación. Una variante de las cuotas de importación son las restricciones voluntarias de exportación. Esta es una cuota que el país exportador impone, generalmente como producto de la solicitud que de ella hace el gobierno del país importador. Estar de acuerdo con una limitación voluntaria de exportación se considera una manera de salir librado lo mejor posible de una mala situación al mitigar las presiones proteccionistas en un país. Las principales ganancias de los subsidios corresponden a los productos nacionales, cuya competitividad internacional se ve incrementada como resultado. Retomando el concepto de subsidios, pero los subsidios deben pagarse generalmente al pago que se hace a través de la exigencia de los impuestos. En la práctica, muchos subsidios no son tan exitosos en el incremento de la competitividad internacional. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el establecimiento de los subsidios de un país. ¿Cuáles son los impedimentos administrativos? Son las diversas políticas administrativas de comercio y son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de importación. Estos impedimentos administrativos suponen instituciones burocráticas en los países que van a regular cada uno de los instrumentos y documentaciones para poder establecer alguna demora posible con relación a este comercio regulado en cada país. Puede existir además cierta normativa sanitaria y seguridad, en la cual son regulaciones sobre bienes importados de otros países para garantizar que cumplan ciertas normas sanitarias de fabricación para la seguridad de los consumidores del país. ¿Y cuáles serían los argumentos a favor del proteccionismo? Veamos algunos de ellos. Podemos propiciar, por lo tanto, esta argumentación a través del argumento de una industria naciente. La industria naciente necesita protegerse contra la ventaja competitiva, como los menores costos de las importaciones de industrias que manejan economía de escala. Esta política de sustitución de importaciones a través de las diversas políticas de acceso a crédito, promoción, acceso a servicios públicos, indudablemente puede establecer, entre comillas, cierta presencia de una industria vigente, una industria pujante. Sin embargo, habría que preguntarse si cuando se abran los mercados, esta industria va a ser competitiva. Es indudable de que este argumento de una industria naciente puede ser efecto, ¿no es así?, de crear ciertos consumidores alineados a ciertos productos y servicios y además a la creación de ciertos empresarios acostumbrados a ciertos beneficios, entre comillas, hacia la consecución de productos y servicios, ¿no es así?, en aras de proteger esta industria naciente. Otra de las formas de poder plantear este proteccionismo es los esfuerzos de diversificación de países en desarrollo.
es limitar la sobreespecialización para no depender de la exportación de uno o dos productos. Estos esfuerzos de diversificar de un país a otro supone política de Estado a través de organizaciones sociales y gremiales que van a garantizar la especialización técnica profesional de una serie de organismos sociales para no depender de la exportación de uno o dos productos. Es crear núcleos o zonas de convergencia y de especialización, estableciendo una ventaja competitiva y comparativa con relación a esta especialización que se va a lanzar al mundo. Es limitar, ¿no es así?, la sobreespecialización para no depender de uno o más productos. Es decir, establecer una orientación de información de todo el país para poder acceder a una diversificación estudiada, planeada, creadora, innovativa, para poder acceder a mejores mercados con orientación a la creación probablemente de trabajo y de tecnicismo y profesionalismo de gentes y especialistas. Otra forma de poder establecer este proteccionismo es a través de protección al empleo. El gobierno protege a industrias relativamente grandes que no pueden competir con productos extranjeros para evitar altos niveles de desempleo estructural. El gobierno establece, por lo tanto, ciertos niveles y políticas de protección a ciertas industrias que generan, ¿no es así?, empleo, es resguardo de cierto desempleo estructural. Estamos conscientes de que nuestro país, por ejemplo, establece una protección al empleo de la minería. Por ejemplo, tenemos, ¿no es así?, grandes conflictos sociales a través de esa protección al empleo. ¿No es así? En La Oroya tenemos una empresa en la cual se ha establecido ciertas políticas de protección a esas grandes industrias que generan grandes empleos y que son generadoras de toda una ciudad, ¿no?, y que puede traer desigualdad de acceso a protección al empleo y respaldo comercial de una empresa hacia otra. Puede crear, ¿no es así?, cierta percepción negativa de refuerzo y esfuerzo de un Estado hacia un sector empresarial determinado. Otra de las formas de poder plantear el proteccionismo es a través de fuentes de ingreso del Estado. En algunos países en desarrollo es difícil la recaudación de impuestos y el gobierno impone aranceles para incrementar sus ingresos. Esta fuente de ingreso del Estado propicia, por lo tanto, una recaudación fácil, ¿no es así?, para poder acceder a dinero que van a respaldar las diversas políticas fiscales de un país. Es imponer aranceles que podrían incrementar sus ingresos del Estado, ¿no?, y, por lo tanto, proteger de alguna otra forma ciertos volúmenes, ¿no es así?, geográficos de un país. Otra de las formas de poder establecer este proteccionismo es a través de argumentos estratégicos. En algunos casos se necesita proteger la industria. Por ejemplo, en el caso de una guerra, la agricultura, la generación eléctrica, la metalúrgica, ¿no es así? Hay argumentos de peso políticos y sociales que respaldan, por lo tanto, la protección de un cierto tipo de industria, que significa indudablemente beneficios en materia fiscal. Otra de las formas de poder acceder a este término de proteccionismo es con relación a los medios para superar desequilibrios en la balanza de pago. Algunas veces el gobierno impone medidas proteccionistas para reducir el gasto de importaciones y así mejorar el déficit con las exportaciones a corto plazo. Es además establecer el concepto de antidoping, que es la venta de un país de grandes cantidades de un commodity, materias primas, productos básicos, a un precio más bajo que el costo de producción en otro país. Por lo tanto, es regular a través de un antidumping de qué manera voy a propiciar cierto castigo con relación al ingreso de grandes cantidades de materias primas o productos básicos, en la cual el precio es más bajo que el costo del producto en su país de origen. Es además establecer
que a través de este argumento del proteccionismo vamos a propiciar, por ejemplo, la ineficiencia en la asignación de recursos. Podría llevar a una menor elección del consumidor. Es establecer además la competencia, disminuye y las firmas extranjeras salen del país. Es la distorsión a la ventaja comparativa que lleva a la ineficiencia en el uso mundial de los recursos. Es además establecer que esta ineficiencia en la asignación de los recursos establece una oscura, ¿no es así?, participación de las diversas firmas extranjeras que salen al país. Otra forma de poder acceder a este proteccionismo que vamos a plantear es con relación a los costos a largo plazo de la dependencia de métodos proteccionistas. Es establecer que las empresas extranjeras salen del país, la especialización es reducida y podría reducir su nivel de potencial de oferta mundial. Y estos costos a largo plazo que efectúan la dependencia de métodos proteccionistas obstaculiza el crecimiento económico. Además, podemos afirmar que otra de las formas de poder acceder o propiciar este proteccionismo es el aumento de los precios de los bienes y servicios. El proteccionismo puede incrementar los precios para los consumidores y productores de importaciones que ellos compran. Además, podemos establecer que el efecto de los costos de las importaciones protegidas sobre la competitividad de las exportaciones propician la disminución de la competencia en las empresas domésticas y pueden ser ineficientes al no tener incentivos para disminuir sus costos. Y la innovación también puede ser reducida. Esta disminución de la competencia puede crear falsamente, ¿no es así?, incentivos para disminuir sus costos. Y la innovación, por lo tanto, va a ser afectada, estableciendo, por lo tanto, ¿no es así?, una suerte de letargo dentro de cada una de las áreas de innovación en las empresas. Cada uno de estos conceptos establecidos dentro de nuestro panorama de comercio internacional propicia, ¿no es así?, que los argumentos contra el proteccionismo, ¿no es así?, no dan un libre acceso hacia el libre comercio. Sin embargo, debemos ser claros que cada uno de estos enfoques técnicos y prácticos que lo desarrolla el Estado y lo aplica a la empresa, van a ser una fuerte de información que debemos los especialistas en marketing conocer y evaluar para poder lanzarnos y arriesgarnos a propiciar el diseño de nuestro marketing internacional para poder acceder a mercados nuevos, a mercados que están invitando a los empresarios y emprendedores creativos e innovadores. Terminamos nuestro tema número 4, teoría y práctica del comercio internacional, de nuestra unidad número 1, fundamentos del marketing internacional, del curso Marketing Internacional. Con ustedes será hasta la próxima. Muchísimas gracias, queridos amigos.